nosotros hablaremos sobre la séptima papeleta de 1990. Este grupo está conformado por Nille Paola López, Brian Alexis Enríquez Gris, Manuela Rica. Contexto económico. Se creó nuevos mecanismos para vigilar a los poderes públicos y devolvió la confianza de los colombianos en esas instituciones. Entre otras cosas, se abrió la puerta a las candidaturas independientes y personajes como Antanas Mocus, Enrique Peñalosa, no solo llegaron al poder, sino que revolucionaron conceptos de cultura ciudadana, planificación y urbanismo en Colombia. Contexto social. En 1989 nació un movimiento estudiantil que revolucionó por completo la política colombiana, debido al caos institucional y víctima de un conflicto armado con múltiples variantes, guerrilla, narcotráfico, paramilitarismo, que afectaban todos los niveles de la vida pública colombiana. Contexto político. Se elabora una exigencia concreta, una nueva constitución. El movimiento pasó a llamarse de la séptima papeleta porque invitaba a la ciudadanía a introducir un voto simbólico adicional en las elecciones legislativas y municipales de marzo de 1990, donde se elegían 6 cargos públicos. Este voto o séptima papeleta pedía la convocatoria de una asamblea constituyente. De esta forma, una votación simbólica inicial se transformó en un hito político histórico que marcó la ruta hacia la Constitución de 1991. Los autores vinculados al proceso en la creación de la séptima papeleta fueron los líderes estudiantiles de las universidades públicas como privadas, como lo son Catalina Botero, Claudia López, Fernando Carrillo, Oscar Guardiola, Alejandra Barrios, Carlos Caicedo, entre otros, ya que en realidad fueron muchos los autores vinculados en este proceso. Pero pues voy a mencionar estos 6 autores. Estos líderes estudiantiles tenían un objetivo, el cual era poner sobre la mesa las reglas de convivencia del país, con el objetivo de que se acabara la violencia, ya que en esta época era una época muy sangrienta, donde estaba el paramilitarismo, el narcotráfico, era esa época de Pablo Escobar y todo lo sucedido con los carros bomba, entre muchas cosas más. Y ese era el objetivo. Lo que querían era impulsar, motivar y crear esta idea de la séptima papeleta y otorgarle así facultades especiales al presidente para convocar una asamblea constituyente y reformar la Constitución de 1886. Ellos despertaron en Colombia la necesidad de crear una nueva constitución incluyente que respetara la dignidad y que generara nuevas reglas para el cambio social. Esa es la Constitución de 1991. Ahora hablaremos de cuáles fueron los principales cambios sociales y políticos que se gestaron como resultado de la séptima papeleta de 1990. Debemos tener en cuenta que la séptima papeleta es el resultado de un movimiento y un levantamiento de la juventud a través de una consulta, preguntándole al país si quería un cambio o no. La séptima papeleta dio paso al despertar de los ciudadanos y las ciudadanas, reconociendo que la realidad de la época necesitaba un cambio radical y estructural. Esto dio paso a una reforma de la estructura del Estado y por consiguiente una nueva constitución nace. Hay una separación de los poderes en relación a la Iglesia y hay una renovación constitucional y política, ya que la Constitución de 1986 era de tradición y de corte católica, además regida por las élites. Esta nueva constitución fue un gran cambio que generó una apertura en varios aspectos.
En lo político dio la posibilidad que se configuraran nuevas formas políticas y así separándose cada vez más de lo que ya venía en decadencia, que era el bipartidismo en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador, dando paso a la democratización y a la posibilidad de que en Colombia hubieran muchas más corrientes políticas. Posibilitó además de esto la apertura a la descentralización del Estado con relación a los poderes. ¿Y qué significa esto? Abrió la posibilidad de dar más poder a las regiones. En lo social, esa nueva reorganización de la estructura del Estado otorga una cantidad de derechos, ya que esta Constitución es muy garantista, además para la época muy liberal. Ahí se viene a hablar de derechos humanos y de derechos de las comunidades minoritarias, como son las indígenas, las negras, las palenqueras. Dio como resultado la Ley 70 del 93. Ese mismo año, en 1993, se otorga todo lo que tiene que ver con las titulaciones territoriales y culturales, reconociendo también los derechos de la mujer. En general, esta Constitución, que es el resultado de este movimiento de la séptima papeleta, amplía y garantiza, al menos en el papel, las libertades individuales, económicas y culturales de los ciudadanos y las ciudadanas, además de ser una ampliación de derechos para las comunidades que siempre han sido puestas como la minoría. Es una Constitución relativamente joven que ha ido madurando con el tiempo. En esta Constitución se empieza a hablar de un Estado social de derecho y garantiza, a través del papel, todas las condiciones para que una persona pueda gozar de sus libertades políticas, culturales, económicas